Muy buenas tardes. Antes que nada, no soy doctora, soy maestra. En este trabajo normalmente confundimos, me pasa en muchas instituciones, al médico con el criminalista. No por el grado de doctor o no, sino por la profesión y el ámbito en el que se desempeña. Entonces, para mí es muy importante aclararles que el criminalista no es propiamente uno de los especialistas de la escena, sino es el que comprende todas las disciplinas periciales. Todas ellas están enmarcadas en la criminalística y ese es un factor muy importante que debe conocer el abogado. Cuando me pidieron un tema del cual podría hablar con ustedes, me pareció muy importante que todos ustedes conocieran la importancia del estudio del lugar de los hechos. El estudio del lugar de los hechos se traza como el paso primordial para la investigación del delito. No hay forma de que un abogado penalista, de que un policía científico, de que un ministerio público o un juez ignoren el estudio del lugar de los hechos para llegar a explicar o para llegar a integrar una teoría del caso, para seleccionar las líneas de investigación, para determinar los puntos de estudio que habrá de demostrar durante el juicio. Se torna como el primer paso, como el punto de origen de la investigación del delito. Por lo tanto, lo primero que me gustaría es establecer que en la actualidad y en los acuerdos que se tienen como vigentes respecto del lugar de los hechos, ha cambiado el nombre sustantivo que se le da al lugar de los hechos y ha sido sustituido por lugar de intervención. Los nuevos acuerdos denominan al lugar de los hechos lugar de intervención. Y si algunos de ustedes ya estudiaron un poco de criminalística, probablemente les hayan explicado el concepto de lugar de hechos, lugar de hallazgo, lugar crítico, lugar de enlace. Por eso es que se ha cambiado esta terminología y se ha definido como lugar de intervención. El lugar de los hechos se traduce como un espacio físico, porque lo podemos percibir con nuestros 5 sentidos, existe ahí, no es el alma de una persona, no es un lugar imaginario, es un lugar que existe. Y es geográfico porque tiene una ubicación. Son los primeros datos que hay que considerar de un lugar de los hechos. Se traduce como lugar de los hechos cuando ocurrió un presunto hecho delictivo o cuando presuntamente ocurrió en él un delito. El trabajo de ustedes es tan importante como lo llega a ser el del Ministerio Público. Y desgraciadamente, algo de lo que me he podido percatar es que los abogados que no están dentro de una institución, sea como Ministerio Público, sea como juez, sea como fiscal, se enteran o tienen conocimiento de un lugar de hechos hasta que están defendiendo al inculpado y lo conocen a través del expediente. La segunda noticia que les quiero dar, aparte de que ya no se llama lugar de los hechos, sino lugar de intervención, es que esto en el sistema acusatorio implica un cambio radical. El abogado de defensa puede ser llamado por el inculpado desde que se conoce del delito. Y puede, no hay ninguna legislación, no hay nada que le impida acudir al lugar de los hechos, incluso con sus peritos particulares, desde el momento en que se genera este delito. Si yo llego a mi casa y encuentro que se presentó un homicidio, que hubo un robo, no solamente puedo dar parte a la autoridad, puedo llamar a mi abogado o a un perito que esté presente y también vigile las actuaciones del perito oficial durante la investigación. No estamos limitados ya en el sistema para acudir después cuando somos llamados, cuando nos dan conocimiento, ya solo a través del expediente, solo a través de un grupo de fotografías en blanco y negro
que no nos dejan ver si se trabajó bien la escena, si de verdad se fijó completa, si se trabajaron todos los indicios, si se consideraron todas las huellas posibles que había en el lugar. Entonces, se traduce en un lugar de intervención porque es indistinto si ahí ocurrió el delito principal, como lo sería el espacio crítico, o sea, si ahí lo privaron de la vida, si ahí lo golpearon. Es indistinto como si es un lugar de hallazgo. ¿En qué se traduce un lugar de hallazgo? Unos cuerpos embolsados en una carretera con una narcomanta, o un cuerpo tirado en una zanja después de haber sufrido diferentes tipos de violencia y de haber sido levantado en otro punto. Sería un lugar de hallazgo. O un lugar de enlace, el vehículo lleno de sangre y lleno de rastros en donde lo trasladaron. Los tres son lugar de intervención. No hay pretexto para que la policía o los cuerpos que están investigando no hagan todo un protocolo de estudio del lugar de los hechos de manera completa, desde el acordonamiento hasta la entrega de indicios al fiscal, sea cual sea el tipo de evento que haya ocurrido en el lugar. No solamente en un espacio denominado crítico es donde se hace el protocolo. Si es un hallazgo de miembros con narcomantas, si es un cuerpo tirado en una zanja, si es un robo en una casa habitación donde no se sabe aún si robaron o no, el protocolo de estudio, la preservación, la investigación se hace completa y es exactamente el mismo número de pasos o el mismo protocolo que se debe aplicar en un lugar denominado ahora lugar de intervención. La otra nota es entonces que el abogado que se dedica a defender puede tener clientes. Nosotros sabemos que a veces tenemos clientes que tienen frecuentemente eventos por el negocio que tienen, por el tipo de empresa, si tienen camionetas de valores, si tienen, nos pueden llamar desde que se origina el evento. La misma obligación y las mismas oportunidades de trabajar puede tener el perito criminalista oficial, los peritos oficiales que van con la institución, que el especialista que nosotros asignemos para que nos diga, están tomando malas huellas, están ignorando estos rastros, están revolviendo unos casquillos con otros, porque finalmente ahora tenemos la oportunidad de revisar estas actuaciones a la hora que se presenta la carpeta de investigación. Y desde ahí podemos oponernos a que sean ofrecidas ya como materia de prueba y descalificarlas desde ese momento. Entonces, es pues tan importante la participación ya dentro del expediente como en el propio lugar de los hechos. ¿Qué tipo de cuestiones vamos a vigilar que ocurran debidamente en un lugar de los hechos? ¿Qué tipo de cuestiones vamos a vigilar? Número uno, que los cuerpos policíacos o el primer respondiente cumpla debidamente con la obligación de preservar y proteger el lugar de los hechos en todo su terreno. Un lugar de hechos no se preserva en 10 metros, en 20 metros, como lo dice un libro. Un lugar de los hechos se preserva hasta el último indicio. Se trate de 10 metros o trátese de 5 kilómetros en eventos como desastres carreteros, avionazos, un helicóptero que cae, etcétera. Entonces, no tenemos una limitante en metros, sino la limitación es que haya sido preservado hasta el último indicio, hasta el que esté más alejado del punto focal de nuestro lugar de los hechos. Es lo primero que tenemos que vigilar que se ha hecho en una escena. La segunda parte que tenemos que vigilar es que se consideren todos los elementos climáticos. Si el evento está ocurriendo de día, de noche, con sol, ¿a qué temperatura? ¿Por qué? Porque estos son factores que alteran los indicios que hay en este lugar. Aceleran la putrefacción de los indicios biológicos, pueden hacer desaparecer indicios si estamos al aire libre, por ejemplo, huellas o algún otro tipo de rastro, pisadas, pelos, fibras, pueden desaparecer si estamos al aire libre y no se atiende debidamente. La tercera cosa que tenemos que vigilar es que se fije fotográficamente y se registre en el croquis
todos y cada uno de los indicios. Tan importante es un cadáver como una gotita de sangre que se ubica a 2.5 kilómetros del cadáver. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué les puede parecer tan importante esa mancha hemática? Porque puede pertenecer precisamente al victimario. Y es el único elemento que tenemos a disposición para ligar a otra persona con ese hecho delictivo. La cuarta cosa que tenemos que vigilar es que el método de búsqueda para esos indicios se realice de manera ordenada. No podemos permitir que los peritos oficiales sigan asistiendo al lugar sin el equipo de protección debida, como lo es un traje que cubra completamente el cuerpo, las ropas, el pelo, y que permita la contaminación por los propios peritos o policías en la escena. Tenemos que vigilar desde ese punto que estén cumpliendo con ese protocolo. Tenemos que vigilar que no lleguen a buscar a la escena, como le llaman, de la manera que es punto a punto, como lo es que me paro aquí. Ay, mira, ahí hay un cadáver, ponle el 1. Allá hay una pistola, ponle el 2. Ese no es un método de búsqueda ordenado. Hay diversos métodos que pueden ver ustedes en la materia de criminalística, pero una numeración de indicios en el lugar de los hechos nos permite claramente ver, o nos debe permitir ver, qué método fue el que aplicó el perito, de tal forma que por la numeración de indicios yo voy a poder ver si hizo espiral, si hizo criba, si hizo franjas, y para nosotros es un punto de discusión el hecho de que haya un número que no coincida con ese método de búsqueda. ¿Qué pasó con esa numeración? ¿Apareció después? ¿No lo había visto? ¿Lo pusieron? ¿Qué pasó? La otra cosa que tenemos que vigilar en el trabajo del perito en el lugar de los hechos es que se establezca exactamente la procedencia de cada indicio. Muchas veces en los juicios ocurre que nos presentan como único elemento que liga a mi defendido con el hecho una huella dactilar en una superficie de vidrio. Y nos presentan una foto de la huella, muy bonita la foto, con sus puntos característicos, y me presentan la otra de mi defendido, con los mismos puntos característicos. Pero no me muestran una foto de dónde salió esa huella. Es muy importante que nos establezcan el punto donde fue localizada la huella. Esto es, yo no puedo llevarle al juez una foto de un vidrio donde está la huella. Le tengo que llevar una foto del vehículo en donde se observa la ventana en donde fue localizada la huella, y después le puedo mostrar el acercamiento de la huella. Pero ahí ya estoy estableciendo claramente el origen, el lugar donde se encontró la huella. Otra cuestión importante que casi no se revisa es la posición de esos indicios. Esa huella, ¿en qué posición está? Esta es mi botella de vino. Ustedes no lo saben, pero es vino y es transparente y es de vidrio. No es lo mismo si mis huellas están así en la botella que si mis huellas están así. Tengo un cadáver que murió por golpes con botella de vidrio. Si mis huellas están así, implica ciertas acciones y cierta mecánica, pero si mis huellas están así, implica otras acciones y otra mecánica en el evento. Entonces es importante también detallar la posición y ubicación del indicio y establecer la relación que pueda tener con el hecho delictivo. Otra cuestión que se debe cuidar es, una vez que se han localizado los indicios, que se ha establecido y se ha fijado metodológicamente su origen, que este indicio sea levantado adecuadamente. No podemos seguir validando actuaciones de la policía donde detienen a una persona que estamos defendiendo y el policía le retira el arma de fuego a la persona y se la echa en la chamarra. ¿Sí? Se la echa en la chamarra porque no tiene bolsas para embalar, no tiene cinta, se la echa en la chamarra para preservarla. ¿Qué está sucediendo con esta arma al momento que el policía lleva a cabo esta acción? Le está borrando huellas, le está quitando DNA, probablemente esté limpiando rastros de un disparo que se haya llevado a cabo con el arma. Entonces, hay que prever que el perito
lleve a cabo un correcto levantamiento de estos indicios en el lugar de los hechos. Y eso también se vigila, eso también es un punto de discusión para permitir que ese indicio sea ofrecido como prueba dentro del juicio. El siguiente paso que hay que vigilar es en dónde la embaló. Hay que quitarnos ese mito de que una pistola no se puede guardar en una bolsa de plástico porque suda. Las pistolas no sudan, no son seres vivos, no sudan. Hay ciertos fenómenos físicos como intercambio de temperaturas, etcétera, que hay que cuidar, pero hay técnicas para que esto se lleve a cabo. Lo más importante es que ese indicio no salga de la escena y esté bailando, aunque sea en una perfecta bolsa de embalaje, pero ya los peritos la pusieron en su caja de cartón con cintillas. Pero llegaron y echaron encima las chamarras o los demás indicios. Esa no es una correcta preservación del indicio. El siguiente paso que hay que vigilar, aparte de que se embale adecuadamente y se preserve, es el sello de los embalajes de los indicios. Los indicios ahora, por norma, deben estar contenidos en un embalaje perfectamente sellado. Este embalaje debe llevar una cinta que, si bien es cierto, a veces dice evidencia porque todavía nos venden el material los gringos, es un indicio. Lleva su cinta y el perito o quien llevó a cabo la colección del indicio debe firmar entre la cinta y la bolsa del indicio, de tal forma que si fuera retirada esta cinta, difícilmente se puede hacer coincidir nuevamente los bordes de la firma, ¿de acuerdo? El otro aspecto que hay que vigilar es que todos y cada uno de los indicios estén registrados en la cadena de custodia. Es un listado que se hace de qué indicios se levantaron en el lugar de hechos, dónde estaba cada indicio y en qué situación estaba el indicio. Esta situación no se refiere a que si estaba en el piso o en la pared, sino a si estaba mojado, arrugado, escondido, ciertos datos que pueden ser relevantes para la investigación. No es lo mismo si yo encuentro un arma ahí debajo de la almohada, a que si yo encuentro el arma guardada en un estante, en su caja para armas, perfectamente almacenada en un cajón. La situación en que se encuentre cada indicio resulta relevante para la investigación. La otra cosa que tenemos que cuidar es que todo indicio que va registrado en un formato específico, que por cierto estos formatos aparecen perfectamente establecidos en el acuerdo A009-2015, que es el acuerdo vigente para cadena de custodia a partir del 12 de febrero de 2015. En este acuerdo aparecen los 3 formatos vigentes de cadena de custodia. El primer formato es el que deben requisitar los policías o los primeros respondientes en un lugar de hechos. El segundo formato es el formato que requisitan los peritos cuando procesan los indicios en el lugar de los hechos. Este formato es muy peculiar porque es como el diario de sus hijas quinceañeras. Ahí escriben todo lo que le pasa al indicio, que si el novio le dio la mano, que si le dio un regalito, que si se le acercó y le rozó el brazo, todo lo que pase con el indicio debe estar registrado en este formato. Se llama formato de procesamiento de indicios. La característica particular de este formato es que debemos requisitar 1 por cada indicio. Solo se pueden agrupar indicios cuando son de la misma clase. Es decir, si yo tengo un evento con 3 cadáveres, con 18 casquillos, con 5 armas, con varios lagos hemáticos, yo puedo colocar en un solo formato los 3 cadáveres. Puedo colocar en un solo formato todos los indicios de índole balístico, ¿sí? Las armas, los casquillos, las balas que ya encontramos en el lugar, las esquirlas, todas pueden ir en un mismo formato. Las manchas hemáticas que colecté u otros fluidos u otras cosas pueden ir en otro formato distinto. ¿Por qué se agrupan los indicios en formatos? Se agrupan porque visitan
casi todos los mismos laboratorios. Entonces, como el formato registra todo lo que pasa con el indicio, en ese formato se debe anotar toda persona que tenga contacto con el indicio. Yo, perito, colecto mi arma en el lugar de los hechos, la embalo, la etiqueto y hago su formato. En este formato va a firmar el Ministerio Público o el laboratorio de periciales que reciba el indicio. En ese formato va a firmar el perito fotógrafo que va a llevar a cabo la fijación del arma, porque el perito no fija el arma en la bolsa. El perito tiene que retirar el embalaje para hacer las tomas fotográficas del arma. El perito fotógrafo debe usar guantes, igual que cualquier otra área de periciales que vaya a revisar el indicio. El perito debe cuidar no alterar. No solamente el uso de guantes garantiza que un indicio esté sin alteración. Me puedo poner guantes, pero si lo estoy frotando, si le estoy recorriendo el carro corredera, ¿qué estoy haciendo? Estoy borrando elementos que me pueden dar o aportar algún elemento para la investigación. Entonces, el uso de guantes no es la garantía, pero es un mecanismo que debemos seguir para trabajar con los indicios. Todos, ustedes desde que estén en la escena, si observan que alguien está entrando, ingresando, trabajando sin guantes, ahí hay un punto de alteración de los indicios. Entonces, no les baste con ir a ver su asunto en un expediente. Revisen las fotos que salen en el periódico, las que salen en el Facebook, y van a encontrar a alguien sin guantes dentro de la escena. Y tenemos muchos elementos para discutir ahí. Entonces, una vez que el perito fotógrafo trabajó con el arma, la va a volver a meter en el embalaje, va a colocar otro sello y la va a regresar a la mesa de control. El siguiente perito que trabaje en esa arma, ¿quién creen que sea? No, por supuesto que no. ¿Otra idea? No, tampoco. ¿Alguien más? Dactiloscopía tampoco. Abogados. ¿Quién da más? ¿Allá? ¿No? ¿Les queda una? Tampoco. El siguiente perito que interviene en el análisis es el perito en genética. Primero genética, porque si le pongo polvo para huellas, ya perdí mis indicios biológicos, ¿de acuerdo? Si el químico rastrea, ya perdí mis indicios biológicos. Si el balístico hace sus pruebas de disparo, ya perdí mis indicios biológicos. Entonces, antes que otro la toque o la altere, el perito genetista hará una recolección, así como con un hisopo, como han visto en los programas que lo mete a la boca de la persona, lo va a hacer en el arma. El DNA, señores, se puede estudiar hasta en la caspa. Y cuando alguien hace uso de un arma, no la hace suavecita. Normalmente quien va a emitir un disparo presiona y además siente presión. Sí, claro. Entonces dejamos impregnadas nuestro ADN en un arma, se puede estudiar. Igual el perito se tiene que registrar en el formato, tiene que firmar, tiene que sellar el embalaje y tiene que regresarlo para la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Química, porque tiene que buscar al interior del cañón del arma muestras para que se diga si fue o no disparada. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No. Ok. Después del químico, él también vuelve a cerrar ese embalaje. Una cosa muy importante, si la cadena de custodia me dice que han sido 5 peritos los que revisaron ese indicio, tengo que tener 5 sellos distintos en mi embalaje, ¿ok? Porque no la puedo abrir por donde otro la selló, tengo que abrirla por otro lado. ¿Qué pasa cuando esa bolsa ya se abrió 10 veces? El embalaje forzosamente tiene que ser cambiado porque ya no hay por dónde volverlo a abrir. No se tira ese embalaje se embala junto con el indicio.
¿ok? Es una cuestión muy importante, que si ustedes tienen un arma o unas muestras de droga, verifiquen que el embalaje que se destruye o que ya no se puede usar esté perfectamente doblado y contenido en el nuevo embalaje, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya lo hizo el químico, ahora sí, se la pasamos al dactiloscopista, ¿de acuerdo? Que hará un rastreo por diferentes técnicas. Aquí me importa mucho mencionarles que ustedes deben estudiar los aspectos de criminalística para conocer las nuevas tecnologías que se aplican en el estudio de los indicios. No es posible que sigamos admitiendo que a nuestro defendido lo acusen con una prueba de rodisonato o de Harrison, cuando ya existe la espectrofotometría de masas gases. Una prueba de rodisonato solo te va a decir, o de Harrison-Gilroy, solo te va a decir que tenemos plomo, bario y antimonio presentes. No te va a decir en qué concentración, no te va a decir cuánto tiempo tiene, no te va a decir si este plomo tiene la misma composición que el plomo de las manos de tu defendido. En cambio, una prueba de espectrofotometría te va a decir, tu defendido tiene todos estos componentes, les hace como una receta de cocina, tiene estos 5 componentes y corresponden perfecta y específicamente a los que deja esta arma en particular cuando se lleva a cabo un disparo. Entonces, no me puedes decir con una Harrison, con una de rodisonato, cuando no tienes específicamente el componente, y más cuando sabemos que algunos de esos componentes provienen de otras actividades que realiza la persona, por ejemplo, los mecánicos, los de las gasolineras, etcétera. O a lo mejor sí disparó mi cliente, pero otra arma. ¿De acuerdo? Esa parte es muy importante que la cuiden. Hay que ver que se aplique la tecnología de punta, lo más avanzado, y pensando que los cartuchos ya no son los de pólvora negra de la Revolución. Ya tenemos cartuchos que el propelente es TNT, trinitotolueno, ya no es pólvora de la que conocíamos en la Revolución. Entonces no podemos seguir haciendo pruebas que buscan componentes que ya no se usan en los cartuchos. Bueno, una vez que pasó con balística, con todas, y tiene sus sellos por todos lados el embalaje, o ya tiene uno nuevo y tengo el embalaje anterior, pasa con el perito en balística, quien lleva a cabo las pruebas de disparo y que ya por norma incluye los resultados en un sistema en donde están registradas todas las armas que han pasado por todas las procuradurías, en todas las detenciones y en todos los eventos. Así que si usted mató a alguien con un arma de fuego y cree que no lo agarraron, no se confíe, porque a lo mejor en 10 años aparece por ahí en alguno de los bancos de datos. Todo ya se almacena en bancos de datos. Esa es una de las cosas en las que estamos a veces atrasados en relación a otros países. Mientras que ustedes ven los programas esos de CSI, en donde ellos meten en el banco de datos la marca de un neumático y les sale ya de qué llanta es, de qué vehículo y todo, nosotros apenas estamos empezando a formar nuestros bancos de datos. Contamos con diferentes bancos de datos. El primero y que todos conocen es el de huellas dactilares, pero ya se estudian las huellas labiales, las huellas de las palmas de las manos, las que dejamos con las orejas cuando abrimos cajas fuertes, ventanas, las de las plantas de los pies. De todas estas hay bancos de datos. Ya tenemos bancos de datos de armas, de los cartuchos, de las balas que dispara cada tipo de arma y de las marcas que deja cada arma cuando se dispara. Entonces, ya estamos empezando a formar bancos de datos y pronto tendremos, yo creo que con estas reformas, un banco de datos de todas nuestras huellas dactilares. Porque los países hasta menos avanzados que nosotros pueden perfectamente identificar a sus ciudadanos porque tienen las huellas dactilares bien tomadas, no como las del IFE, no como las que tenemos aquí, bien tomadas de todos sus ciudadanos, desde que están en la primaria, están todos registrados en un banco de datos. Entonces, sería mucho más fácil si yo asisto a este lugar,
tomo todas las huellas y les digo quiénes estuvieron aquí. Y alguno de ustedes vio quién cometió el homicidio o el robo. Probablemente no la huella me diga quién cometió el delito, pero me da más datos para obtener información. ¿Sí? Una vez que ya se hicieron estas periciales, se guarda el indicio en un almacén. Ese es otro punto fuerte para ustedes, abogados. El indicio debe estar disponible hasta la última instancia. Si en lo que usted empezó a defender a su cliente, hasta donde ya lleva usted el amparo, la revisión, y yo no soy abogado, ustedes saben todas, hasta la última instancia, se generó un descubrimiento científico que se puede aplicar exámenes a ese indicio, debe estar disponible para que se puedan llevar a cabo las pruebas. Antes se hacían las pruebas, se consignaba a juzgado, si acaso se guardaba una muestra, por ejemplo, de cocaína o de la droga que se le acusara haber portado, y se destruía. El indicio debe estar disponible hasta la última instancia, hasta que cause estado de cosa juzgada, entonces se puede destruir, devolver o hacer lo que proceda con el indicio. Nosotros vemos mucho que llegan los peritos a la escena del crimen, investigan y se van y ya dejan que limpien la casa, laven el piso, cierren y todo. Y si llegan los peritos al laboratorio y empiezan a hacer su reconstrucción y se dan cuenta que les falta algo, que forzosamente por la trayectoria tiene que haber un proyectil en el lado norte del inmueble y nosotros ya lo liberamos, ya perdimos. Los lugares de hechos debieran ser preservados hasta que se tenga la certeza de que no necesitamos regresar ahí a hacer otro estudio. Entonces eso también es un factor importante para ustedes. Número 2, de todo el procedimiento una vez que terminó, lo siguiente es que quienes trabajaron en la escena no se vayan a comer a su casa y hasta el otro día lleven los indicios con el Ministerio Público o al laboratorio, sino que el traslado sea efectivamente del lugar de los hechos al laboratorio de periciales o a la bodega de indicios. ¿De acuerdo? No podemos permitir que el perito que tiene 3 homicidios se lleve los indicios de mi evento a otro y a otro y a otro homicidio, porque estamos ¿qué? Probablemente no, pero es probable que sí. Y si ustedes vieron o supieron, algunos son muy jovencitos, pero la mayoría sabe, el caso de O.J. Simpson, él salió libre a pesar de que todos sabíamos que él era el homicida, por una cuestión de la manipulación de los indicios. Y eso no solo pasa en Estados Unidos, aquí nos ha ocurrido. Entonces, es muy importante verificar que los indicios han ido de la escena al laboratorio o a la bodega de indicios. Otra cuestión, cuando se ofrece una prueba pericial, por ejemplo, un estudio de firmas, hay que verificar que el indicio efectivamente haya estado en manos del perito. Hemos tenido eventos en que el perito dice, las firmas del pagaré A con el B no coinciden. Usted vaya y revise la cadena de custodia y le dice, perito, ¿cuándo llevó a cabo su estudio? Ah, pues según mi dictamen lo llevé el 18 de agosto. Acuso de falsedad y pido que se retire el dictamen del perito. No, ¿que por qué? Que el perito nunca tuvo en sus manos el documento, el indicio. Claro que sí. Aquí está la cadena de custodia en donde no aparece en ninguna fecha el nombre y la firma del perito de documentos cuestionados. Por lo tanto, no pudo haber realizado el estudio. Y aunque sí lo realizó, porque tiene las fotos, no se registró, ¿de acuerdo? Todas las pruebas deben estar registradas en la cadena, incluso su intervención. Si ustedes piden el indicio para un estudio particular, para una prueba de genética, para otro rastreo de huellas, ustedes y el perito que ustedes ofrezcan tiene que registrarse en el formato de cadena de custodia y llevar a cabo todo el protocolo de llegar al banco de indicios, que se los proporcionen, firmar, registrar dónde se va a hacer ese estudio y devolverlo,
y registrar nuevamente esa devolución y que les firmen de recibido por el indicio. Entonces, se vuelve toda una serie, una consecución de pasos en donde hay que vigilar que todos ocurran en el orden debido. ¿Sí? Otra cuestión que confundimos a veces es indicio, evidencia o prueba. Señores, en el lugar de los hechos solo encontramos indicios, ¿de acuerdo? Un indicio es cualquier material sensible y significativo. ¿Por qué sensible? Alguien está rumorando por allá, me está haciendo eco. ¿Por qué sensible? No. Tache. No. No. Es sensible porque lo percibo con mis sentidos. ¿Ok? Y es significativo porque puede estar relacionado con el hecho delictivo. Entonces, cualquier material sensible significativo que localizo en el lugar de los hechos es un indicio. Y aunque yo lo vea ahí y yo diga, esa es una pistola, claro que es una evidencia. Tú puedes decir que es una pistola, pero cuando lo revisa el perito, fíjate que no, es un encendedor. Así grandote, pero es un encendedor. Sí, señores, un indicio no es evidencia hasta que el laboratorio, el perito especialista en eso, lo revisa, hace las pruebas necesarias y nos determina qué es, o sea, nos determina su naturaleza cualitativa, cuantitativa y su posible relación con el hecho delictivo. Entonces es evidencia. Y se convierte en prueba cuando es llevado al juicio y se ofrece dentro del proceso. Entonces, en el lugar de los hechos nunca encontramos evidencias ni pruebas, ¿de acuerdo? ¿Qué otro aspecto de relevancia es importante para nosotros? La policía, la acreditación del perito, la forma en que trabajan los peritos en el lugar de los hechos, que lleven a cabo el protocolo, que usen sus trajes, que registren fotográficamente todo. Y hablando de fotografías, ¿cuántos de ustedes piden que se les pongan a su disposición las fotografías o el soporte digital de esas fotografías? ¿Alguien lo ha hecho? ¿No? Abogados, es un punto muy importante. Usted, el perito en fotografía, tiene la obligación de que en cuanto regresa del lugar de intervención, debe hacer un vaciado de sus fotografías a un disco, ¿sí? Es CDR o DVD-R, no RW, o sea que nada más se puede grabar una vez y no se pueden modificar. Y ese disco lleva la firma del MP y va guardado en un sobre con su cadena de custodia. Y si usted las pide, tendrá que firmar en esa cadena de custodia y las va a tener a su disposición y va a poder ver todas las fotos que se tomaron en el lugar de los hechos, no solo las que le pusieron en el dictamen, porque el perito escoge las fotos que le salieron mejor o las que le dice el criminalista o las que le dice el MP. Usted puede tener a la vista todas las fotos que se tomaron en el lugar de los hechos y puede ver en qué orden se tomaron, si se borró alguna, si se modificó alguna foto. Entonces, para ustedes resulta vital revisar las fotografías tomadas en un lugar de los hechos. ¿Sí? ¿Ya van armados para ir a defender a su cliente? Ok. Estas cuestiones están registradas en el nuevo acuerdo y está fundamentado que el perito debe vertir todo lo que le sirva para su estudio en el dictamen. No se vale, todavía se ve que en algunas poblaciones muy alejadas de la civilización nos dicen que a mi leal y saber entender, él llevó a cabo la mecánica para privarlo de la vida. A mi leal y saber entender no existe. El perito debe hacer procedimientos científicos para demostrar su dicho. Ya no es su dicho, ya es una conclusión basada en razonamientos científicos, en todos los experimentos, las mediciones que hizo, las pruebas de laboratorio, las confrontas, los análisis, todo debe aparecer en el dictamen. Usted tiene derecho a ver la gráfica que le da el banco de datos del clorhidrato de cocaína
y la gráfica que arroja la máquina de la sustancia que trae a su cliente. Tiene derecho a ver que se corresponden esas gráficas y las gráficas tienen mecanismos de seguridad que le garantizan a usted que corresponde a la muestra de su cliente, porque deben ser llenados en la máquina en el momento, fecha, hora, cantidad, todo ese tipo de cosas se confrontan. Entonces, se vuelve una tarea más difícil para ustedes porque deben saber y conocer de la criminalística y de todas las disciplinas periciales para saber qué voy a revisar de cada actuación, de cada perito en cada disciplina, para saber que lo hizo correctamente, para saber qué le voy a preguntar, qué le voy a objetar, qué le puedo hacer como observación y qué otra cosa le pudo faltar de realizar en su trabajo pericial. Entonces, para ustedes se vuelve indispensable una maestría, un diplomado, una especialización en criminalística, simple y sencillamente para hacer el trabajo con los peritos de las diferentes especialidades. O me decían por ahí, llevarse un consultor en criminalística, pero ustedes tendrán que dominar esas preguntas y serán ustedes quienes interroguen y contrainterroguen al perito cuando está haciendo la presentación o cuando está hablando de la pericial que llevó a cabo en los indicios, que finalmente el manejo que ustedes le den es lo que los va a ayudar a resolver a favor o en contra el caso que estén defendiendo. Gracias.